Algunos suscriptores me han preguntado si es posible cargar directamente una batería con un panel solar fotovoltaico como este que tenemos aquí. Es decir, que si podemos conectar directamente con un cable la salida del panel a la batería. Y la respuesta es no. No podemos conectar directamente el panel solar a la batería porque necesitamos un elemento que controle la carga de la batería y que cuando la batería esté llena corte el paso de corriente desde el panel a la batería. Necesitamos un controlador de carga como este que tengo yo aquí. Este elemento tiene por objeto controlar la carga de la batería y evitar una sobrecarga que dañaría irreversiblemente a la batería. En este vídeo voy a construir un cargador de baterías con dos módulos fotovoltaicos de 10 vatios cada uno. Son módulos pequeños, pero bueno, vosotros lo podéis hacer con módulos más grandes. Yo en esta ocasión voy a conectar los módulos en paralelo de manera que mantengan el voltaje de 12 voltios, pero en la salida sumemos el amperaje que nos da uno más el amperaje del otro. También voy a utilizar una batería de automóvil de 70 amperios hora. También tengo por aquí cable rojo y negro de 1,5 milímetros cuadrados de sección con punteras, conectores circulares Faston y unas pinzas para conectarlas a la batería. Y por último, el regulador de carga. Voy a dar la vuelta a los paneles fotovoltaicos para que podáis ver las placas con las características de los dos paneles. Como veis, aquí tienen los bornes de conexión, tanto uno como el otro. El de la derecha es el positivo y el de la izquierda el negativo. Aquí estamos viendo la placa de uno de los módulos para ver las características que tiene. Como veis, la potencia máxima es de 10 vatios, aquí lo tenemos indicado. El voltaje a máxima potencia es de 17,9 voltios. Es un módulo de 12 voltios y para cargar la batería, como sabéis, necesitamos más de esos 12 voltios, necesitamos una tensión superior para poder efectuar correctamente la carga. La intensidad a la máxima potencia es de 0,56 amperios. El voltaje a circuito abierto 22,41. El voltaje a circuito abierto es cuando no tengamos ninguna carga conectada en los terminales del módulo, tanto positivo como negativo. Y la intensidad de cortocircuito ISC es de 0,61 amperios. Como os dije antes, los dos módulos son iguales y yo los voy a conectar en paralelo, uno detrás de otro y a su vez al regulador de carga. Al conectarlos en paralelo, el voltaje va a ser el mismo y luego el amperaje que nos proporciona cada módulo, que como hemos visto aquí a máxima potencia es de 0,56 amperios, ese amperaje se va a sumar el de un módulo con el del otro. Y por lo tanto vamos a estar cargando la batería con aproximadamente 1 amperio. Podéis utilizar módulos que os proporcionen 4 o 5 amperios. Pero ojo, tenéis que tener claro el amperaje y el voltaje de vuestros módulos. Estos módulos son de 12 voltios y cada uno produce 0,56 amperios. Tengo dos módulos, los voy a conectar en paralelo, por lo tanto tengo 12 voltios en la salida y el amperaje aproximadamente 1 amperio. Es decir, mi instalación va a trabajar con 12 voltios 1 amperio. Necesito, por lo tanto, escoger para mi instalación un regulador o controlador de carga que sea capaz de aguantar 1 amperio. Vamos a ver la parte de atrás de este regulador. En la etiqueta vemos el modelo CM0421, controlador de carga de 4 amperios, cuidado a que lo estéis viendo, y 12 voltios. Por lo tanto, este regulador se ajusta a las características de mi instalación, porque como máximo le va a llegar 1 amperio por parte de los módulos. Imaginaros que vosotros tuvierais un módulo fotovoltaico de 12 voltios y 5 amperios. En ese caso, este regulador de carga o controlador de carga no valdría, porque como máximo nos va a regular 4 amperios. Necesitaríamos en ese caso posiblemente uno de 10, para asegurarnos de que va a funcionar correctamente. A continuación vamos a hacer las conexiones eléctricas y vamos a hacer unas pequeñas mediciones tanto del voltaje como de la intensidad con la que cargamos la batería. Estoy utilizando cable de 1,5 milímetros cuadrados de sección, perfectamente identificado, el rojo como positivo y el negro como negativo. También, como veis, tengo conectores Faston circulares y aquí dos punteras. Para esta instalación que yo voy a realizar, este cable con esta sección será suficiente, pero tenéis que tener cuidado porque si estáis utilizando mayor amperaje, por ejemplo 5 o 10 amperios, y la longitud del cable es excesiva, estamos hablando de 5 o 10 metros,
desde donde tenéis colocado el panel fotovoltaico hasta la batería, vais a tener muchas caídas de tensión, porque estamos trabajando en continua. En corriente continua tenemos que tener en cuenta tanto la longitud del cable desde los módulos al regulador de carga y del regulador de carga a la batería, como la sección que tienen estos cables para que la caída de tensión sea mínima y no tengamos ahí pérdidas energéticas. Para hacer las conexiones eléctricas podríamos utilizar el cable directamente así como lo estáis viendo, introducirlo y apretarlo, pero es recomendable utilizar tanto conectores Faston como punteras. Las punteras, como esta que estáis viendo, nos garantizan que no quede ningún cable suelto fuera del borne y nos pueda producir un cortocircuito al conectarlo en el regulador o cualquier otro elemento, y también nos asegura de que va a hacer un buen contacto eléctrico. Por otro lado, los conectores Faston nos van a ayudar a atornillar el cable en la bornera del panel fotovoltaico. Y además también nos aseguran un buen contacto eléctrico. Bien, por si tenéis curiosidad en saber cómo se instalan, es tan sencillo como colocar la puntera encima del cable y a continuación, con estos alicates para crimpar punteras, buscamos la de nuestra sección, en este caso es 1,5, introducimos aquí la puntera y presionamos. Y este cable ya lo tenemos listo. Para colocar el conector Faston operamos de la misma manera, lo único que necesitamos una crimpadora para conectores Faston. Vemos que tiene aquí un código de colores, hacemos coincidir el terminal Faston con el código que le corresponda, lo colocamos aquí y presionamos hasta que la herramienta se cierre por completo. Y ya tenemos también este terminal Faston conectado. Bien, pues como estáis viendo aquí ya tengo listas todas las conexiones eléctricas. En el primer panel he conectado los terminales Faston a los tornillos, siempre respetando la polaridad positiva rojo, negro negativa, y del primer panel va a los terminales del módulo. En el segundo panel he hecho la misma conexión y también va a los terminales del módulo fotovoltaico, siempre respetando la polaridad positiva y negativa. También podríamos haber conectado los paneles consecutivamente y luego al controlador de carga, es decir, este lo podríamos haber conectado a los burners de este y de los burners de este al controlador de carga. Y luego conectado las pinzas que van a ir a la batería en los otros burners, igual respetando polaridad positiva y negativa. A continuación vamos a poner los módulos al sol y vamos a hacer mediciones eléctricas para ver si realmente están cargando la batería. Bueno, como ya sabéis, el ángulo de inclinación en el que tenéis que poner las placas solares es fundamental para optimizar la captación de energía solar y depende de la latitud del lugar donde vayáis a poner la instalación. Bien, ahora mismo las placas ya están entregando corriente al regulador, pero no lo tenemos conectado a la batería. Lo primero que vamos a hacer es medir la tensión que nos están entregando las placas aquí en los bornes, y como estáis viendo en el polímetro nos está entregando 21,3 voltios. Es el voltaje a circuito abierto, ¿vale? En este momento no tenemos conectada ninguna carga entre los extremos del controlador de carga. Vamos a comprobar a continuación el voltaje que tiene la batería entre los bornes y como veis tiene 12,4 voltios. Con ese voltaje la batería está a media carga. A continuación voy a conectar las pinzas en la batería y vamos a comprobar otra vez las tensiones y las intensidades de corriente que nos están entregando los paneles fotovoltaicos. Este es el positivo, por lo tanto va al positivo, y este es el negativo, por lo tanto al negativo. Ahora tenemos una carga conectada, que es la batería. Vamos a comprobar otra vez la tensión que nos están entregando los paneles ahora. Fijaros, ahora ha bajado a 12,9 voltios. Ya no es un voltaje a circuito abierto. Ahora que está cargando la batería, el voltaje se ha reducido a 13 voltios, que es el voltaje con el que estamos cargando la batería. Si nos fijamos en el LED, vemos que está encendido. Aquí en la sombra lo podéis ver, por lo tanto nos indica que el controlador de carga que está cargando la batería. Vamos a comprobar el voltaje en burner de la batería. Fijaros si ahora nos indica 12,6 voltios. La batería se está cargando lentamente. Ahora vamos a medir las intensidades que tenemos circulando por el circuito. Primero, la intensidad que tenemos en cada panel. Para ello voy a utilizar esta pinza amperimétrica, selecciono 2 amperios,
Vamos a hacer la medida en corriente continua, por lo tanto DC, y la ponemos a 0. Y ahora lo que hago es cojo uno de los cables positivos, lo introduzco en la pinza, y uno de los paneles me está entregando, como veis ahí, 0,553 amperios. Oscila un poquito, pero es por la radiación solar. Vamos a comprobar lo que me está entregando el otro panel, también en el otro cable positivo. Prácticamente lo mismo, 0,525 amperios. Y ahora, como los paneles los tenemos conectados en paralelo, estas dos intensidades se suman y aquí nos tiene que dar la suma de esas dos. Medimos con los dos cables en paralelo, nos está entregando 1,097 amperios. Esta intensidad de corriente es con la que estamos cargando la batería. Vamos a comprobarlo. Ahora, si nosotros medimos la intensidad de corriente que tenemos aquí, se corresponde con la suma de los dos paneles, 1,064 amperios. Por lo tanto, como vemos, el conjunto funciona perfectamente. Los paneles producen cada uno aproximadamente 0,5 amperios, esa intensidad, como los tenemos colocados en paralelo, se suma y nos la está entregando en la batería. Cuando la batería alcance 14,5 o 15 voltios, el regulador de carga lo que va a hacer es cortar el paso de corriente hacia la batería. Pero en este momento se está cargando porque vemos que hacia la batería está fluyendo una intensidad de carga de 1,059 amperios. Por lo tanto, funciona perfectamente. También quería comentaros por qué no he instalado ningún fusible, tanto en este tramo que va desde los paneles hasta el regulador, como en este otro, del regulador a la carga de la batería. En nuestro caso, este regulador de carga que yo estoy utilizando ya tiene una protección, dentro tiene un fusible, por lo tanto no es imprescindible instalar aquí un fusible en serie para la instalación, ni tampoco para proteger la batería. Podríamos haberlo instalado, pero como os digo, en este caso la protección ya va incluida en el propio regulador de carga. Bueno amigos, si ya habéis visto lo sencillo que es cargar una batería con paneles fotovoltaicos, simplemente utilizando un regulador de carga o controlador de carga. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.